La plaza brillaba con paja fresca, y el poste de la vergüenza se erguía recto como el dedo de un maestro. Por la mañana no quedaba en él ni rastro de cuerdas ni de sudor humano. Los ciudadanos decían que los castigos eran frecuentes, pero que la plaza siempre estaba limpia, como un escaparate. Los tenderos afirmaban que al mediodía la guardia anunciaba sin falta la siguiente sentencia, por deshonra, pero al atardecer no se veía a nadie junto al poste. La noche traía silencio y un extraño olor a cal húmeda procedente de los patios de los ricos, donde las farolas permanecían encendidas más tiempo de lo habitual. Una voz masculina saluda a los espectadores. Les pide que escriban en los comentarios desde qué ciudades están viendo el vídeo y si se han encontrado con historias en las que la aparente igualdad de castigo discrepaba con las listas secretas de precios para corregir la reputación. Dice que tales indicios ayudan a recopilar el mapa del mito y el papel, y desea una atención tranquila y una agradable escucha. El periodista, un hombre adulto con la costumbre de sacar de los archivos el olor a polvo en su abrigo, comenzó con un simple recuento. Escribió a mano las fechas de las sentencias recientes en las que figuraban adultos que habían violado el honor de la ciudad. Peleas en tabernas, disputas por deudas con agresiones físicas, insultos públicos. Cada caso contenía un punto sobre una breve exposición en la columna y la obligación de pagar la limpieza de la plaza. En los libros de la ciudad se anotó cuidadosamente que la limpieza se había llevado a cabo y por lo tanto la sanción se había cumplido. Pero la plaza estaba demasiado limpia por las mañanas, como si el castigo se hubiera cumplido a puerta cerrada. El periodista señaló esto como la primera incongruencia. En la memoria popular quedaban los gritos y las lágrimas de años pasados, y ahora una virtud sorda y silenciosa. Se fue de ronda nocturna con los guardias del patio, hombres adultos con pesadas llaves en sus llaveros. Los guardias decían que los trabajos nocturnos se habían convertido en la nueva norma. A los culpables, si tenían propiedades y fiadores, se les enviaba supuestamente a trabajos ejemplares en las fincas de los ciudadanos acomodados, para barrer los patios, sacar la basura de los establos, acarrear agua y reparar las vallas. Así, el castigo parecía cumplirse, pero el poste de la vergüenza permanecía libre. Los registros que se mostraron al periodista en la administración confirmaban este orden con un punto especial. La multa, por espectáculo poco fiable, se sustituía por trabajo nocturno de utilidad pública a petición de los tutores. Sin embargo, por alguna razón, la columna de utilidad pública casi siempre aparecía junto a los apellidos de los propietarios de las fincas, donde los sirvientes murmuraban sobre generosas ofrendas. En el archivo municipal se encontró un delgado libro en el que la guardia llevaba un registro de los trabajos nocturnos. El periodista transcribió 3 docenas de líneas. ¿Quién? ¿Por qué artículo? ¿Por cuántas horas? ¿Y a dónde se le enviaba? La lista resultó ser extrañamente selectiva. Los comerciantes de grano y los propietarios de almacenes, personas adultas con casas importantes, aparecían en ella con más frecuencia que los representantes de los oficios, y precisamente a esos comerciantes el tribunal había puesto en la picota en sentencias recientes. Hizo 2 columnas. A la izquierda, los nombres de los condenados con indicación del poste de la vergüenza. A la derecha, los nombres de los destinados a trabajos nocturnos. Las columnas coincidían en un número alarmante de casos. Surgió una hipótesis de trabajo. Los pobres lloran el poste de la vergüenza, mientras que los ricos pagan con dinero y silencio nocturno. Para no ahogarse en suposiciones, acudió a la contabilidad del ayuntamiento y pidió que le mostraran las líneas de ingresos por la limpieza de la plaza. En los libros
encontró cantidades exactas, escritas con palabras, y junto a ellas, anotaciones sobre trabajos en las fincas. En la columna Gastos figuraban los apellidos de los contratistas que suministraban arena, cal y farolas para las fincas. El periodista anotó en su cuaderno que el tabernero de la sentencia figuraba en la caja como solicitante de obras de utilidad pública y, una semana después, en el registro de efectivo, aparecía un pago matutino de una persona con el mismo apellido a cuenta de la beneficencia. En pocas palabras, parecía una tarifa. Quien podía pagar, compraba una forma vergonzosa de cumplimiento. Quien no podía, quedaba bajo la mirada de la plaza. Los rumores en la ciudad atribuían la limpieza de la plaza a una nueva humanidad. Pero la noche urbana pintaba otro cuadro. Él veía cómo, después de medianoche, llevaban a las ventanas de los patios ricos palanganas con agua y sacos de arena. Oía cómo chirriaban las puertas para las personas con caftanes grises, a las que llevaban 2 guardias. Notó cómo al amanecer los sirvientes del patio colgaban en cuerdas guantes mojados y rotos, rastros de la corrección nocturna. Las notas médicas de la prisión confirmaban que los condenados adultos a menudo contraían resfriados y agravaban viejas lesiones como resultado de estos trabajos por el pesado transporte de agua. En estos documentos no había quejas, solo hechos. ¿Quién enfermó? ¿Quién sufrió inflamación en las articulaciones? ¿A quién se le recetaron compresas? Nada de naturalismo, solo un registro seco del coste humano de la sustitución. Regresó al poste de la vergüenza por la tarde y comparó las sentencias con los libros de la Guardia Nocturna. El día en que se dictó la sentencia por fraude contra un tendero adulto, el poste permaneció vacío. Esa misma noche, el tendero fue enviado a realizar trabajos benéficos a la finca de un benefactor chismoso. Por la mañana, la plaza parecía sagrada. En el cartel con el calendario de castigos, colgaba una bonita frase sobre el afán de enmendarse, y alrededor había puestos con pasteles y hierbas secas. El periodista señaló que el mito de la igualdad de castigo seguía funcionando. En los escaparates se vendía moral, en los sótanos se vendía desvergüenza. Luego se necesitó matemática. Anotó todos los apellidos del diario de trabajos nocturnos de una temporada, los sumó al registro de exhibiciones en el poste y los comparó con la lista de grandes contribuyentes. Las coincidencias se ramificaban como raíces. Los mismos nombres aparecían en las donaciones para el alumbrado público, en la elaboración de la lista de patronos del asilo, en el envío de invitaciones a las celebraciones municipales. Era la vida normal de personas adineradas, pero en ella se percibía claramente un servicio adicional. Él lo llamó indulgencia de la vergüenza, la oportunidad de saldar la vergüenza pública y convertirla en un trabajo invisible, pagado en la economía personal. El periodista comprendía que la principal trampa era caer en un exceso de emociones. Recopiló cuidadosamente papel contra papel. Comparó las ordenanzas municipales sobre castigos con los libros de multas, las normas de los gremios con los informes sobre trabajos de utilidad pública, los sermones sobre la humildad con los contratos de suministro de cal a las fincas. En los sermones se decía que el castigo era igual para todos los adultos y servía de lección. En los contratos se estipulaba que la cal se pagaba con cuentas privadas y las farolas no iluminaban en absoluto la plaza. Allí, donde el mito aseguraba la igualdad, el documento mostraba la exclusividad pagada. Al atardecer, llegó a la redacción, donde olía a tinta de imprenta y madera húmeda, y extendió sobre la mesa su esquema de 3 columnas. A la izquierda, las sentencias con la promesa de la columna. En el centro, los registros nocturnos en las fincas,
A la derecha, los registros financieros de los pagos, en concepto de beneficencia. Junto a él había una cuarta columna, la que más le asustaba: las amenazas. El funcionario responsable del orden de las sanciones le había comunicado a través de terceros que el periódico no debía jugar con los nervios de la multitud, ya que de lo contrario, perdería el acceso a los anuncios municipales. No se trataba de una amenaza teatral, sino de una medida cotidiana: dejar a los periodistas sin publicidad oficial y, por lo tanto, sin dinero para el papel. El periodista lo anotó en la columna Consecuencias, para no olvidar cómo se paga por intentar separar el mito del documento. Siguió recopilando pruebas donde normalmente no se buscan. Entre los proveedores, el carretero, un hombre adulto con ojeras, dijo que algunas noches llevaban cal y arena no a la plaza, sino a la casa del benefactor, donde las puertas se abrían antes del amanecer. Un albañil se quejó de que, después de una noche de caridad, le tuvieron que tratar la espalda durante mucho tiempo, porque le obligaban a transportar pesadas palanganas hasta 100 veces. La limpiadora de la casa de trabajo, una mujer adulta con las manos agrietadas, contó que por las mañanas recibía guantes sucios de personas con casacas grises, a las que corregían sin hacer ruido. El periodista no relató en ningún momento las palabras ajenas como si fueran una primicia, sino que las utilizó para trazar un mapa. ¿Dónde fluye la arena? ¿Dónde se acumula la cal? ¿Dónde arden las farolas? Cuando la plaza sigue siendo ejemplar y la ciudad está convencida de que todos son iguales ante el poste. Hacia la medianoche, cuando las ventanas de la administración se oscurecieron, sacó del archivo el último detalle: el registro de fiadores. Allí figuraban ciudadanos adultos de apellido confiable que solicitaban la sustitución del castigo público por trabajos en las fincas. Entre ellos se encontraban los mismos nombres que en la lista de donaciones y los mismos que en el colegio de tutores del asilo. El fiador en este mecanismo no era un ángel, sino una función de servicio. Convertía la vergüenza en trabajo y la sacaba de la plaza al patio, donde en la oscuridad olía a cal húmeda y a cuero desgastado de los cubos. En el reverso del registro, escrita con letra clara por un escribano, había una fórmula que era difícil pasar por alto: corrección sin tentación. El periodista anotó: esta frase es el eslogan del servicio, no una moraleja. Comprendió que a partir de entonces tendría que publicar no periodismo sensacionalista, sino tristes tablas, y solo ellas, frías como la piedra de la columna de la vergüenza, podían mostrar que la igualdad de castigo en esta ciudad se vendía a tarifa nocturna a quienes sabían pagar en efectivo y sin testigos. Volvió al poste por la mañana, cuando el mercado ya estaba en pleno apogeo, y dejó una copia de su tabla en el escalón, no por postureo, sino para comprobar la reacción. Nadie le prestó atención. La gente se apresuraba a comprar nabos y sal. Esto también era un documento. La plaza quería ver el castigo como un espectáculo, no como una contabilidad. Entonces, el periodista fue a la imprenta y archivó el capítulo para la edición del día siguiente con el seco título: sobre la sustitución del castigo público por trabajos. Ni un solo nombre, solo columnas y coincidencias. En la redacción, decidieron incluir también un resumen de los gastos. ¿Cuánto gasta la ciudad en la limpieza matutina de la plaza? ¿Y cuánto se paga a los proveedores de cal en los patios privados? Durante la noche tipográfica, ayudó a los impresores, adultos con ojos cansados, que pasaban la tinta por los rodillos con precisión. No les interesaba el orden público, sino la tirada. ¿Cuántos ejemplares bastarían hasta el amanecer? En ese cansancio también había verdad. Mientras el poder trasladaba la vergüenza a los patios privados, el oficio trasladaba los hechos a las líneas.
El número salió y al día siguiente, un mensajero de la administración llegó a la redacción con una advertencia formal. En ella se decía, en letras pequeñas, que el periódico fomentaba la desconfianza hacia las prácticas útiles de corrección y, por lo tanto, podía perder el derecho a publicar anuncios oficiales. Esto significaba la pérdida de una fuente de ingresos. Sin anuncios, los tenderos compran menos ejemplares y sin ingresos, la imprenta se queda rápidamente sin papel. El periodista colocó la advertencia junto a su tabla de 3 columnas y comprendió que, a partir de entonces, cada palabra debía funcionar como una herramienta, no como un grito. Trajo un segundo material sobre el registro de fiadores. Esta vez, añadió a las columnas una breve columna titulada Función. Fiador, proveedor de arena, contratista de farolas, empleado de la casa de trabajo. Resultó que el trabajo de utilidad pública se convirtió en un mercado al que podían acceder aquellos que podían pagar. Todos los demás se quedaban fuera. Su siguiente parada fue la Cámara de Oficios. El archivero, un hombre adulto con las uñas bien cuidadas, le mostró los libros de multas por incumplimiento de los trabajos por orden judicial. Los nombres allí repetían la tríada: condenado adinerado, fiador, contratista. La infracción parecía paradójica. Si las obras de beneficencia no se realizaban a tiempo, la multa no la pagaba el condenado, sino el contratista, que no había garantizado la reparación sin escándalo público. El sentido se hacía evidente. La ciudad no castigaba al hombre, sino el incumplimiento del servicio. La plaza permanecía virgen y vacía, y el mito de la igualdad de las penas sonaba cada vez más fuerte, como los gritos en el mercado, ahogando las propias dudas. Para no confundirse con sus propias pruebas, el periodista elaboró una segunda tabla especular: el mito contra el papel. En la columna izquierda figuraban citas de sermones y folletos municipales. El castigo, decían, sirve de lección para todos. La vergüenza hace entrar en razón. El poste iguala a ricos y pobres. En la derecha, frases de los contratos. Corrección sin tentación. Trabajos en las fincas del fiador. Pago de cal y farolas. Desplegó esta tabla sobre la mesa de un conocido abogado de la ciudad, un hombre maduro, acostumbrado desde hacía mucho tiempo a leer no el patetismo, sino la letra impresa. No hacía falta explicarle que la segunda columna era más fuerte que la primera. Allí había algo que presentar ante el tribunal, pero aún había que llegar al juicio. Mientras el periódico preparaba la siguiente página, el periodista verificaba las fuentes médicas. El médico de la prisión señalaba en sus informes que los adultos condenados a trabajos nocturnos acudían con más frecuencia con inflamaciones y dolores que los que habían cumplido su condena bajo la columna. La vergüenza le quemaba la cara, pero no le rompía la espalda. La corrección sin tentación lo rompía más gradualmente, pero más profundamente. Puso estas líneas en un recuadro, no como una queja, sino como un efecto secundario del servicio. La policía moral protestó contra el naturalismo y el periodista se mordió la lengua. No los cuerpos, sino las consecuencias. No el horror, sino el precio funcional. Así, la sequedad salvó el material del cúter. La resistencia vino de donde menos se lo esperaba, de los benefactores del asilo. Enviaron una carta acusando a la publicación de difamar la bondad. En el anexo había una lista de donaciones para pan, combustible y ropa. El periodista no discutió las cifras expresadas con palabras. Colocó sus columnas al lado y añadió una nueva línea: combinación de roles. Los mismos nombres aparecían tanto en las donaciones como en la eliminación de la vergüenza de los patios. No era un delito en sí mismo, pero mostraba cómo la virtud y el servicio se escondían en una misma cesta
no moralizaba, hacía cálculos. Cuando una persona es al mismo tiempo fideicomisario y garante sin tentación, el poste de la ciudad permanecerá vacío un día más. Los tenderos, tras leer el número, se dividieron. Algunos decían que la limpieza de la plaza era buena para el comercio, porque los niños no lloraban y los compradores no se detenían. Otros murmuraban que el orden iba en contra del sentido de la justicia, porque los pobres se congelaban al viento y los ricos se escondían detrás de las farolas. El periodista no anotó estas conversaciones como pruebas, contó las cestas. En la semana descrita con palabras, cuando salieron las tablas más duras, las ventas del periódico aumentaron, y un día después, la advertencia de la administración se volvió más gruesa y fría. Le mostró este documento al tipógrafo y le pidió que no retrasara la composición. Si se dejaba la máquina en silencio, se comería la historia. El tipógrafo, un hombre adulto con los dedos torcidos por las letras de plomo, asintió para sí mismo y al atardecer volvió a escribir líneas uniformes en la piedra. El siguiente giro se produjo en la tesorería, donde solicitó revisar los libros de gastos para el bienestar público. Allí había una línea que nadie quería ver: el pago de las luces nocturnas en los patios privados a veces se realizaba con fondos municipales, en nombre de la seguridad sanitaria. Esto significaba que parte de la corrección sin tentación se financiaba no solo con el dinero de los culpables, sino también con fondos públicos. Sacó a la luz esta línea, sin dramatizar, simplemente la puso junto a la ordenanza, que exigía que el castigo público, por el contrario, no supusiera una carga para el tesoro público. Ya no se trataba de ricos y pobres, sino de una norma. La costumbre administrativa mantenía el servicio, haciéndolo pasar por orden. En la redacción decidieron publicar este hallazgo en negrita. El riesgo era evidente. El funcionario respondió de forma predecible. Sobre la mesa del periódico apareció otro documento, esta vez con una insinuación de cierre. En él se hablaba de socavar la confianza en las instituciones y especular con temas delicados. El periodista llevó el documento a un abogado y le preguntó si el periódico podría mantenerse a flote. La respuesta fue sencilla. Si el caso se llevaba a los tribunales, no había que discutir sobre moralidad, sino exigir una verificación de conformidad. Si los trabajos nocturnos tenían base legal, ¿cuáles eran los criterios de selección? ¿Cuáles eran los límites de las competencias de los garantes? ¿En qué artículos se gastaban las farolas en los patios privados? Esto significaba convertir la historia en algo aburrido, pero contundente, donde los mitos se ahogan en los reglamentos. El ayuntamiento, que no quería ir a juicio, acudió a la reunión del consejo, donde se decidió la cuestión de la práctica de los trabajos benéficos. El periodista se sentó al fondo de la sala, tomando notas. Se proponía aclarar, poner orden, evitar escándalos. En esencia, se trataba de mantener el mecanismo y cambiar el letrero. Entonces, utilizó su basa más modesta, pero más contundente: las facturas y recibos que había traído, en los que la corrección sin tentación se alimentaba del tesoro público. Ese montón de papeles no gritaba, sino que resonaba. Los consejeros, personas adultas con rostros entrenados, comprendieron que la disputa pasaba del ámbito del gusto al de las subvenciones. El tono en la sala cambió, pasando de la decencia a la contabilidad. El resultado no fue heroico. Se prohibió el servicio con una fórmula redactada de forma seca e incluso tacaña. A partir de ahora, el castigo público se ejecutará por ordenanza o se sustituirá por una multa fija que irá directamente a las arcas del Estado. Los fiadores perderán el derecho a solicitar trabajos en las fincas. Se prohíbe el pago de farolas
y cal en patios privados, según la línea municipal. El periódico obtuvo el derecho a publicar la decisión, pero sin júbilo. La victoria fue procedimental, no moral. Al día siguiente, la plaza vio por primera vez en muchos meses a un infractor adulto, según lo previsto, junto al poste, no por el espectáculo, sino por la claridad de las normas. Por la mañana, el periodista pasó por el mercado y notó que había menos susurros. Una semana después, los informes médicos registraron una disminución de las lesiones nocturnas entre los corregidos. El médico de la prisión señaló secamente la disminución de las inflamaciones causadas por el transporte de agua. Así, una técnica tan simple como la prohibición de la deshonra privada salvaba espaldas mejor que cualquier sermón. Volvió a su primera tabla y añadió una cuarta columna. Consecuencias. Allí figuraban líneas sobre la caída de los gastos nocturnos en farolas, el cese de los pagos a los contratistas de cal en los patios privados, el aumento de los ingresos por multas fijas y el retorno de la visibilidad honesta, aunque severa, del castigo. El mito de la igualdad para todos dejó por fin de ser un eslogan y se convirtió en un palo doblado, donde cada golpe es visible y se tiene en cuenta. La historia no reveló un final feliz. Quitó a los ricos la indulgencia de la vergüenza y devolvió a la ciudad el derecho a ver sus propias reglas a la luz del día. El periodista archivó las últimas hojas y comprendió que lo más impactante de este trabajo no eran las líneas indignadas, sino los recibos y los registros, algo que siempre parece aburrido, hasta que te das cuenta de que son precisamente ellos los que cierran el paso libre a los patios oscuros. Por inercia, la máquina intentó recuperar su antigua sombra. A las pocas semanas, expresadas con palabras, aparecieron iniciativas cautelosas con otros nombres. En los documentos sonaba como tareas públicas nocturnas en el lugar de residencia, trabajos piloto en los barrios residenciales, implicación de los tutores en la práctica correccional. Las palabras cambiaban, pero la función seguía siendo la misma: sacar la vergüenza del centro al patio privado, para que la plaza siguiera brillando como un escaparate. El periodista, sin esperar a que se produjera un nuevo giro, hizo lo que toda esta historia le había enseñado. Desglosó el lenguaje en columnas. En la izquierda, colocó los nuevos eufemismos. En la central, sus coincidencias con las antiguas rutas de la cal, las farolas y los cubos, y en la derecha, los nuevos rastros de caja. Resultó que por alguna razón, las tareas piloto volvían a extenderse a los barrios donde vivían los garantes de años anteriores, y los nuevos suministros de arena se realizaban con los mismos albaranes, solo que con títulos modificados. Añadió otra cosa a esta tabla: copias de los cheques de multas fijas que desde hacía poco solo se enviaban al Tesoro Público. Estos cheques eran un ancla. La nueva tapadera no podía cancelarlos sin infringir abiertamente la decisión del Consejo. En ese momento, en los sermones, revivió la antigua melodía sobre los beneficios educativos del trabajo en lugar de la vergüenza visible. El periodista no discutía la tesis en sí, sino que mostraba que la utilidad educativa se planeaba de nuevo a puerta cerrada y para unos pocos elegidos. El gremio de artesanos respaldó este punto de vista con cifras. Tras la introducción de la multa fija, los ingresos del Tesoro Público aumentaron y las lesiones nocturnas entre los adultos en proceso de rehabilitación disminuyeron. Al mismo tiempo, los tenderos confirmaban que las recaudaciones matutinas en el mercado se habían estabilizado. La gente había dejado de pasar la mañana adivinando si hoy habrá un poste vacío. El Tesoro, sensible a la estabilidad, se tomó un respiro y exigió a los impulsores de las tareas piloto que presentaran un cálculo completo. ¿Quién era el garante?
cuáles eran los límites del trabajo, cuál era el artículo de gastos, cómo se respetaba la igualdad. No se presentó ningún cálculo. Esto bastó para dar un segundo golpe a la vieja costumbre. Al mismo tiempo, comprobó cómo se aplicaba la decisión del Consejo sobre el terreno. En el libro de asignaciones de la prisión, apareció una nueva línea rutinaria. Sustitución, fija, multa, transferida, ejecutada. Junto a ella, había una columna en la que el guardia de turno anotaba presencia en el poste para aquellos que no habían pagado la multa. La plaza dejó de ser un teatro de excepciones. La dura escena volvió a la normalidad y no al escaparate. Las notas médicas reflejaban otro efecto inesperado. Los infractores adultos, después de permanecer junto al poste o pagar la multa fija, regresaban con menos frecuencia a la cárcel con inflamaciones y dolores de espalda, porque ya nadie los perseguía por las noches por los patios helados. Estas secas líneas montaban una realidad que no se nota en el ruido de las consignas. La prohibición de la deshonra privada resultó ser también una medida sanitaria. Las personas que se beneficiaban del antiguo sistema intentaron una tercera vía, la caridad. Reanudaron las recaudaciones para la limpieza de la plaza. Insinuaron que sin su dinero el orden matutino se vería amenazado y comenzaron a enumerar públicamente las sumas destinadas, en palabras, a la arena y la cal. El periodista volvió a poner el mito junto al documento. En el libro de gastos de la ciudad, ahora figuraba una suma fija para la limpieza de la plaza, procedente de ingresos públicos y no de donaciones privadas. El dinero privado, si es que llegaba, se destinaba ahora al alumbrado de los cruces y a la reparación del pavimento, es decir, a cosas públicas y no a los patios nocturnos. El periódico publicó este cambio sin alardear, y en las cartas de los lectores apareció un nuevo tono. No era agradecimiento a los generosos, sino una tranquila exigencia de que todos pagaran lo mismo. No fue una revolución en los corazones, sino una sobrecarga en la red eléctrica. El propio periodista, sin celebrar nada, siguió recopilando datos sobre las salidas del coche. Pidió a la administración que informara trimestralmente sobre la proporción de sustituciones por multas fijas y sobre el volumen de ejecuciones públicas, para ver si se estaba extendiendo una grieta invisible. Acordó con el Tesoro Público una breve nota al pie del informe. No se han detectado infracciones del régimen, no como escudo para el futuro, sino como marca láser para la inspección. Convenció al editor para que mantuviera a la vista la sección Mito contra papel, donde una vez al mes colocaba el mismo truco. A la izquierda, los gritos de los folletos sobre la crueldad del poste, o por el contrario, sobre la misericordia de la noche. A la derecha, las líneas uniformes de la caja y el atuendo. Esta monotonía era agotadora, y precisamente por eso funcionaba mejor que cualquier obra sobre la moralidad. No todos estaban de acuerdo con el nuevo orden. En conversaciones privadas, los adultos ricos se quejaban de que sus buenas acciones ya no les daban derecho a proteger a sus seres queridos de los chismes de la plaza. Él no discutía. Los chismes no se curan con ordenanzas, pero la ordenanza cura la caja municipal y la columna vertebral de las necesidades nocturnas. En una semana reveladora, comparó la reputación con una cifra. Donde antes se pagaba por corregir sin tentación, ahora se pagaba una multa fija. La tesorería recibía ingresos, la plaza recibía una señal clara y el médico tratante recibía menos inflamaciones nocturnas. La reputación siguió siendo un asunto privado y no un punto en el presupuesto para farolas. Ese era el sentido de toda la iniciativa: separar la vergüenza como moneda social de la vergüenza como punto de servicio. Luego,
Volvió al lugar donde había empezado, al olor a cal húmeda de los patios. Ya no estaba. Las farolas nocturnas solo se encendían en los cruces, y en los patios brillaban raras antorchas, pagadas por los propietarios para sus necesidades, sin referencias a la tarifa benéfica. Los sirvientes dejaron de colgar los guantes mojados por las mañanas. En su lugar, los barrenderos de la casa de trabajo, mujeres y hombres adultos, salían a la plaza con escobas, según el horario indicado en el cartel de la administración. La ciudad se deshacía de una absurda dualidad en la que el día enseñaba el buen comportamiento y la noche vendía su ausencia. Fue una pequeña victoria, no de las ideas, sino de los procedimientos. Clasificó todos los materiales en una gruesa carpeta: tablas de coincidencias, extractos de caja, instrucciones del consejo, notas médicas, advertencias y respuestas a ellas, cartas de los lectores, copias de contratos en los que los patios ajenos ya no se denominaban lugar de corrección. En el lomo escribió un título sencillo, sin palabras grandilocuentes: Reemplazo de la vergüenza. Debajo, 2 fechas escritas con letras: el inicio de la investigación y el día en que el consejo canceló el servicio. Esta severidad le quitaba a la historia su agradable carácter fantástico, pero le daba peso. La carpeta ocupó su lugar en el armario de la redacción, junto a los expedientes sobre las exacciones del mercado y las reimpresiones nocturnas de los anuncios oficiales. El archivo parecía el aburrido corazón de la ciudad. El último paso lo dio unas semanas más tarde, de nuevo expresado con palabras. Volvió al poste temprano por la mañana, cuando los comerciantes estaban montando sus puestos, y miró la piedra no como un emblema, sino como un dispositivo de registro. El equipo del centro de trabajo limpió los escalones. El guardia de turno anotó la hora en un cuaderno y el escribano de la puerta anotó en el registro que durante la noche no se había recibido ninguna solicitud de trabajos en el lugar de residencia. La plaza volvió a estar limpia, ahora no por sustitución, sino porque el orden estaba registrado por igual para todos. En ese silencio no había ni júbilo ni venganza. Solo había aquello por lo que él arrastraba esas columnas. Cuando el mito de la justicia es caro, la ciudad siempre encuentra la manera de venderlo. Cuando el documento aprende a contar, el mito se convierte en un letrero, no en un pase. Se quedó un rato más, inhaló el olor seco de la piedra y el papel y volvió a la tinta tipográfica, al lugar donde cualquier indulgencia de la vergüenza termina tan pronto como las líneas llegan a la caja. Pensó que la historia había terminado, pero al final de cualquier asunto queda algo que no se puede archivar: la reacción humana, que o bien consolida el procedimiento, o bien lo hace retroceder. Los primeros en responder fueron los guardias. Los guardias de turno, acostumbrados a las incursiones nocturnas en las fincas, se encontraron de repente sin horas extras y comenzaron a pedir un aumento o una nueva ruta. La administración tuvo que reconocer en el informe que se habían reducido las horas extras nocturnas y que el ahorro se había destinado al alumbrado público y al tratamiento de aquellos que antes se corregían transportando agua. Esta medida sensata no inspiró a nadie, pero redujo la tentación de restablecer los servicios con otro nombre. Le siguió la Cámara de Artesanía. Allí se estableció la norma, según la cual los contratistas no tienen derecho a celebrar contratos privados para reemplazar la vergüenza bajo ningún término velado. En la pared de la Cámara apareció un anuncio de varias líneas, en el que se decía en términos sencillos que el aviso nocturno y las linternas se pagaban con fondos públicos solo para la plaza, y no para los patios de los benefactores. El periodista tomó nota de cómo el aburrimiento
vuelve a hacer el trabajo mejor que las fórmulas grandilocuentes. Las asociaciones benéficas intentaron dar un rodeo. Propusieron que la multa fija fuera pagada por terceros como donación a los culpables necesitados, para salvarlos de la picota. Al principio, hubo un contratiempo en la caja, pero el tesorero encontró la manera de no abrir la puerta. Se permitió transferir el dinero solo a través de un fondo común, sin el nombre del donante y sin derecho a elegir al destinatario. Así, desapareció la posibilidad de comprar la indulgencia de la vergüenza con manos ajenas, manteniendo el control sobre a quién ayudar. En los mercados, esto se aceptó sin entusiasmo, pero con tranquilidad. Si se trata de ayuda, que sea para el fondo común. Si se trata de castigo, que sea según la ordenanza. En esta encrucijada, no se percibía una nueva piedad, sino una lógica adulta y cansada. El periodista volvió a los registros médicos, porque eran ellos los que respondían a la pregunta de si se veía algún sentido más allá de las consultas. El médico de la prisión registró un cambio en el ritmo de las dolencias. En lugar de inflamaciones nocturnas y espaldas destrozadas tras el castigo sin tentación, empezaron a acudir con más frecuencia aquellos que habían cumplido el tiempo establecido en el poste, con temblores, pero sin lesiones graves. Las notas psicológicas, escasas y sin dramatismos, señalaban que los adultos infractores habían experimentado una disminución de los ataques de humillación tácita, porque el mecanismo había dejado de dividir a las personas entre aquellas cuyo castigo se podía ocultar y aquellas cuyo castigo no se podía ocultar. Estas líneas no pretendían nada, simplemente ayudaban a ver que la igualdad de procedimientos cura mejor que la caridad nocturna. La conversación más difícil tuvo lugar donde debía, en las casas de los ricos firmantes. No escribieron cartas públicas, pero en conversaciones a través de terceros, dieron a entender que la práctica anterior ayudaba a preservar el honor de la familia. El periodista no discutió el dolor familiar. Lo comparó con el costo social. En una de sus tablas, mostró cómo el honor preservado coexistía con los gastos municipales en alumbrado nocturno, en los patios y con las lesiones de las personas a las que se perseguía por las escaleras, con cubos por la noche. El resultado fue una simple etiología del poder. Allí donde la vergüenza se convierte en un servicio, siempre aparece alguien que lleva el agua en lugar de quien debe llevar la vergüenza. Tras la publicación de esta tabla, la indignación se calmó, porque la discusión pasó del ámbito de la moral al de la mecánica. Luego, comprobó cómo vivía el mito. Los periódicos locales se reestructuraron rápidamente. En lugar de historias sobre el sustituto misericordioso, aparecieron relatos sobre la firmeza del orden. La plaza se convirtió en un escenario sin gritos. Quien pagaba la multa fija se dirigía a la oficina del Tesoro Público. Quien no pagaba, cumplía el plazo que se anotaba en un cuaderno y se marcaba en el libro de asistencia. Los rumores sobre misiones nocturnas, secretas, seguían intentando extenderse por las tabernas, pero cada palabra se topaba con la ausencia de facturas de arena y cal. El periodista seguía haciendo lo que sabía hacer. Cada mes comparaba las promesas con la caja, las historias con el calendario y publicaba un conjunto mínimo de datos, fechas, títulos de los artículos, tipo de gasto y tipo de ejecución. Las cifras se escribían con letras para no esconderse detrás de la aritmética. En algún momento, se sorprendió a sí mismo con una extraña sensación, como si el mundo se hubiera vuelto más aburrido. Anotó honestamente esta sensación en su cuaderno, para no confundirla con una pérdida de sentido. El aburrimiento aquí no era un enemigo, sino un signo de recuperación. La limpieza histérica de la plaza había dado paso al orden habitual, donde la vergüenza no se compra, sino que se cumple
o se paga por igual. Y sin embargo, comprendía que la máquina no había terminado. Simplemente había descartado uno de sus viejos ganchos. Por delante habría otros: seguridad pública, disciplina militar, reputación de la ciudad. Contra cada uno de ellos serviría la misma arma: coincidencias en los registros, rutas de pago rastreables, normas que obligan al control a explicarse en lugar de esconderse tras palabras bonitas. Antes de cerrar el caso definitivamente, recordó los rostros de aquellos adultos sin los cuales esta historia no habría avanzado. El tesorero obstinado, que no temió escribir en el informe frases prohibidas sobre faroles nocturnos. El cansado médico de la prisión, que tomaba notas meticulosamente sobre las inflamaciones en lugar de copiar los eslóganes de otros. El secretario de la Cámara de Oficios, que colgó un breve anuncio sobre la prohibición de los contratos privados, y con ello privó al esquema de una cómoda rendija. Y el tipógrafo, que pasaba tinta por las noches mientras la redacción escribía "El mito contra el papel", sin un solo grito. Ninguna de estas personas era ganadora. Solo eran personas que habían decidido no participar en un servicio en el que la vergüenza se vende a tarifa nocturna. Archivó el último informe, un resumen trimestral en el que había 4 columnas. Condenado al poste, sustituido por una multa fija, ejecutado públicamente. No se han detectado infracciones del régimen. Ni una sola farola en un patio privado en la línea urbana. Ni un solo trabajo en el lugar de residencia. La plaza seguía brillando por las mañanas, pero ahora su limpieza no olía a cal húmeda de las fincas selectas, sino al sudor habitual de los trabajadores que recibían un salario por ello. En la nota final se permitió una breve frase humana que no sería vergonzoso mostrar ante cualquier tribunal. El miedo a la vergüenza es una moneda común, y si se permite a los ricos comprar la no vergüenza, esta moneda devalúa a todos. Cuando la vergüenza se convierte en un procedimiento y no en una mercancía, la ciudad deja de comerciar con aire y vuelve a aprender a respirar. Por la noche, volvió a la plaza, no como reportero, sino como una persona acostumbrada a comparar la leyenda con la piedra. El poste estaba recto, los escalones estaban secos, y abajo, en letra pequeña, en una placa se leía: ejecución, por ordenanza, sustitución, multa fija al tesoro público. Era un lenguaje alejado de la inspiración, pero cercano a la justicia. Se quedó allí un rato, escuchó el bullicio del mercado y se marchó hacia la tinta tipográfica, porque mientras en la ciudad vivan los recibos y los registros, cualquier indulgencia de la vergüenza tendrá un adversario, no un héroe ni un profeta, sino una persona que sabe combinar el mito con el documento y convertirlos en una verdad simple y obstinada. Comprendió que, tras cualquier decisión, queda el trabajo de consolidar la memoria. Si la memoria no se esconde en la rutina, la máquina encontrará una grieta. Por eso, consiguió en el consejo otro detalle seco: hojas mensuales de ejecución transparente, en las que la caja, la guardia y la cámara de oficios registrarían su parte del proceso. Las hojas parecían tediosas. El título del artículo, el método de ejecución, la multa fija impuesta, la marca de presencia en la plaza, la ausencia de fiadores privados. Sin emociones ni sermones, solo líneas que eran difíciles de cambiar a posteriori. Al cabo de unos meses, estas hojas, redactadas con palabras, cobraron vida propia. Se copiaban en las casas gremiales, se colgaban en las oficinas de los barrios y se enviaban entre las tiendas junto con las facturas de sal y harina. El periodista, al hojear este hilo mensual, vio cómo el mito se desvanecía por el contacto constante con el papel, como un lienzo húmedo que ya no se llevaba por las noches. Pronto,
salió a la luz lo que esperaba y temía: el intento de redefinir las fronteras mediante cuotas educativas. Un grupo de benefactores adultos propuso imponer, además de la multa fija, una contribución voluntaria a favor del centro de trabajo, lo que permitiría disipar suavemente la curiosidad que se agolpa y reducir la presencia en el poste. La nota sonaba a música antigua, sobre la utilidad del trabajo sin espectáculo, sobre la protección de la dignidad familiar. Esta vez, quien se opuso a la suavidad no fue un periódico, sino el Tesoro Público. Los funcionarios hicieron cálculos y demostraron que cualquier contribución voluntaria se convertiría inevitablemente en una desigualdad de acceso, lo que significaría que el mercado del deshonor volvería por otra puerta. El Consejo apoyó el cálculo y estableció un principio estricto: el castigo puede ser visible o pagado al Tesoro Público. No hay una tercera opción. El periodista señaló que en la ciudad se está afianzando una nueva costumbre: discutir con tablas en lugar de con aplausos. Su recorrido le llevó de nuevo a los libros médicos. Allí aparecieron líneas que ni siquiera existían en las mejores semanas de la Reforma. En los infractores adultos que habían cumplido el plazo establecido, disminuyó el número de irritaciones residuales, es decir, aquellas noches en las que la humillación no les dejaba dormir y se convertía en insomnio. El médico lo explicaba sin poesía: cuando la norma es la misma, el cuerpo deja de esperar una trampa. El centro de trabajo, privado de su función de contratista nocturno de corrección, comenzó a realizar su propio trabajo estatutario: limpiar la plaza durante el día, reparar los pavimentos, ayudar con la calefacción en invierno. Sus informes dejaron de parecer una parte velada del mercado, y por primera vez en muchos meses, la ira defensiva desapareció de las cartas de los fideicomisarios. El periodista vio en ello un mecanismo sencillo: cuando la caridad no se confunde con un servicio secreto, deja de defenderse y empieza a funcionar. Reanudó sus visitas a los proveedores, aquellos que antes suministraban arena y cal sin tentación. Los carreteros, hombres adultos con rostros marcados por el camino, decían que los viajes nocturnos se habían reducido a 0 y que los diurnos habían vuelto a su horario habitual. Los albañiles se quejaban del aburrimiento y de la falta de trabajos extra. Los limpiadores, mujeres y hombres adultos, se alegraban de los turnos regulares y de los pagos sin cambios bruscos. Eran voces antiheroicas. Ellos constituían el tejido del cambio. Las resumió con breves comentarios. Unos perdieron el dinero de la noche, otros dejaron de romperse la espalda en los patios oscuros. En resumen, el resultado fue una curva uniforme, esa misma prosperidad aburrida por la que valía la pena pasar por amenazas y advertencias. Mientras tanto, el periódico llevaba una sección titulada "El mito contra el papel", con tanta tranquilidad que parecía una sección económica. En una página estaban los precios del grano y en otra el resumen de la ejecución de las penas. Los lectores dejaron de discutir sobre qué era mejor: la vergüenza en la plaza o la corrección sin tentación. La discusión se desplazó hacia la tarifa: cuánto es la multa fija y cómo se relaciona con los ingresos de los ciudadanos. El Consejo ordenó revisar la cantidad para que no se convirtiera en un privilegio de los ricos. El resultado volvió a anunciarse sin fanfarria. La multa se fijó en un nivel que es doloroso para los ricos y soportable para los pobres, pero que no destruye la vida, y la columna se dejó como opción para aquellos que no pagan o insisten en una medida pública. Esta matemática parecía dura, pero honesta. El castigo dejó de ser una lotería. Una vez por temporada, volvía al poste antes del amanecer y pasaba el dedo por la piedra.
La piedra se convirtió en un simple objeto de la economía urbana, como una rejilla de desagüe o un banco. Ya no olía a la mezcla picante de cal húmeda y sudor ajeno, porque la corrección dejó de salir a los patios ajenos. Esta desaparición del olor era más importante que cualquier palabra grandilocuente. Atrás quedaron las cartas con amenazas, las advertencias sobre difamar el bien, los intentos de devolver el servicio con nombres suaves. Quedaron atrás y se convirtieron en papel. En el armario de la redacción se guardó una gruesa carpeta, en cuya cubierta figuraban 3 palabras escritas sin grandilocuencia: indulgencia de la vergüenza cancelada. Debajo había una segunda carpeta donde, a modo de recordatorio, se guardaban copias de antiguos contratos de farolas nocturnas en patios privados, recibos, a cuenta de la beneficencia, hojas de fiadores, ordenadas como llaves en un llavero. La memoria del mecánico necesitaba ser transmitida, y él se puso manos a la obra con el aburrido trabajo que los periodistas suelen posponer. Escribió para la escuela de escribanos un pequeño manual sobre cómo recopilar papel contra papel, sin palabras grandilocuentes ni fervor denunciante, solo técnicas: combinar registros, buscar nombres coincidentes, seguir la ruta del dinero, comprobar dónde se esconde el servicio secreto tras una terminología benévola. El manual se distribuyó por las oficinas como una chuleta artesanal. En él estaba la esencia de la historia, la libertad de la indulgencia de la vergüenza. No se mantiene con consignas, sino con la compatibilidad de los libros y las cajas, la costumbre de hacer preguntas contables sobre la virtud y una simple regla: todo lo que se esconde por la noche en un patio privado debe salir a la plaza o ir a parar al tesoro público por igual para todos. Hacia el final del año, escrito con palabras, se permitió una suposición humana. Intentó hacer hablar a la ciudad sobre el tema de qué es la justicia cuando no huele a incienso, sino a papel mojado. La respuesta no vino de las tabernas ni de la cátedra, sino de la vida cotidiana. En las cartas de los lectores aparecía más a menudo el cansancio que el entusiasmo, pero era un cansancio agradecido. Era más fácil vivir cuando no había que adivinar si alguien compraría No vergüenza esa noche. Los cuadernos médicos, lejos de la filosofía, lo confirmaban. Menos insomnio, menos inflamaciones después de la corrección, menos peleas menores en el mercado alrededor del poste. Así era la claridad emocional del desenlace. No el fuego en la plaza, sino el funcionamiento regular del procedimiento, que dejó de permitir a los ricos comprarse la ausencia de vergüenza. La última nota la escribió en los márgenes de su propio cuaderno, para sí mismo. No había nombres ni cifras, solo una breve fórmula que quedaba después de todo este camino. El mito promete igualdad mientras la entrada a la noche esté abierta. El documento hace que la igualdad sea visible y, por lo tanto, aburrida. Y si mañana llega a la ciudad un nuevo discurso sobre la misericordia o la disciplina, habrá que volver a colocarlo en columnas. A la izquierda, las palabras; a la derecha, las rutas. No hay gran belleza en ello, pero hay salvación del robo del aire. Cerró el cuaderno, volvió a la redacción y volvió a inhalar el olor de la tinta, que, al igual que la piedra del poste, dejó de ser un símbolo y se convirtió en un simple material de trabajo, lo que impide que la ciudad vuelva a las farolas nocturnas de las fincas selectas y a las listas de precios de la vergüenza ajena.